Bien, en este segundo vídeo del tema 8 vamos a ver algo que no está en vuestro libro de texto. Vamos a ver unos apuntes que os voy a dejar en la página web y que os voy a mostrar ahora y que tienen que ver con la asociación de resistencias y los cálculos eléctricos que hay que hacer para eso. Mm, Las resistencias eléctricas formando parte de un circuito, se pueden asociar de tres formas, como ya hemos visto, que se podían asociar cualquier otro componente, eh, las bombillas, como vimos en el tema anterior, que se podían asociar también igual. ¿De qué forma pueden asociarse o de qué forma pueden juntarse? Pues en serie, en paralelo y de forma mixta, que es la mezcla de los dos. Vamos a recordar un poco cómo se asociaba en cada caso. En el caso de las resistencias y en el caso de las bombillas es igual. Fijaos, aquí tenemos un circuito que voy a ampliar un poco más para que lo veáis. Este de aquí. Aquí. A ver, a ver, a ver. Aquí lo voy a ampliar bien. Fijaos, este circuito que veis aquí tiene su pila con un voltaje determinado, que no lo dice, y tiene cinco resistencias, que se llaman R1, R2 hasta R5. Todas las resistencias de este circuito están asociadas en serie porque, recordad, cada resistencia está unida a la siguiente y en medio de las dos no hay ninguna otra conexión. Por ejemplo, entre la 1 y la 2 no hay ninguna otra conexión. Entre la 2 y la 3 tampoco hay nada conectado en medio. Entre la 3 y la 4 igual, no hay nada conectado, y entre la 4 y la 5 no hay nada conectado. Luego esas 5 están asociadas en serie. Eh, Características que tienen los circuitos de resistencias asociadas en serie, pues la principal es que para hacer los cálculos de las magnitudes eléctricas, el voltaje o la intensidad, es necesario a veces sustituir este circuito con cinco resistencias por un solo circuito que tenga una sola resistencia que llamamos resistencia equivalente o resistencia total y que sustituye a las cinco anteriores. Cuando el circuito es en serie, la resistencia total que sustituye a las cinco anteriores es muy fácil de calcular porque lo único que hay que hacer es sumarlas una con la otra, es decir, R1 más R2 más R3 más R4 y más R5. Así de simple. Un circuito en serie tiene esos cálculos tan fáciles. Entonces, características que tiene ese circuito las vamos a ver aquí más abajo en esta tabla que veis aquí. La resistencia total, como os he dicho, la suma R1, R2, así, si tiene N resistencias, pues más Rn hasta las que sean, ¿vale? Las vamos sumando. La intensidad de corriente que circula por todas las resistencias del circuito que están en serie es la misma. Y fijaos por qué. Y fijaos por qué. Eh, la corriente sale del lado positivo, como os dije, sale del lado positivo. Por lo tanto, se va moviendo hasta alcanzar la primera resistencia, pasa a través de la primera resistencia, sigue avanzando, pasa a través de la segunda, pasa a través de la tercera, de la cuarta y de la quinta, hasta volver de nuevo al generador o a la pila que tenemos en nuestro caso. Es decir, siempre es la misma intensidad de corriente. Pero lo que no es igual es el voltaje o la caída de tensión, que es lo mismo que la caída de voltaje, que sucede en cada una de las resistencias. Si las cinco resistencias fueran iguales, los voltios de la pila se repartirían por igual en cada una de las resistencias. Imaginaos que la pila fuese de 5 voltios. Pues aquí, al pasar por la primera resistencia, se habría perdido un voltio, quedarían 4. Al pasar por aquí, esta resistencia habría consumido o hubiera sufrido una caída de tensión, que se puede decir de varias formas, de un voltio, por lo tanto aquí quedarían 3, aquí un voltio más y quedarían 2, aquí un voltio más y quedaría 1, y aquí un voltio más y quedarían 0. Acordaos de lo que os dije, el lado positivo siempre de una pila es como es donde están todos los voltios, y el lado negativo es donde no hay nada, es 0 voltios. Luego, entre este y este, 5 menos 0 quiere decir que la pila tiene 5 voltios. Si aquí teníamos 5 y aquí nos han quedado 4, luego 5 menos 4, que es un voltio de caída de voltajes. Insisto, si las 5 fuesen iguales. Pero, ¿qué ocurre? Pues que en la mayoría de circuitos eléctricos
no son iguales. Por lo tanto, cuando tenemos que calcular la caída de tensión de cada resistencia, es necesario realizar unos cálculos eléctricos que ya los veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Eso ya lo veremos más adelante. Por lo tanto, además, si lo que hacemos es que cada resistencia sufre una caída de voltaje, pues cuando nosotros medimos el voltaje entre esta, por ejemplo, entre este punto y este, pues no va a ser lo mismo que el voltaje de los 5 voltios, sino que va a ser menos de 5 voltios. Es decir, hemos dividido ese voltaje, hemos hecho un divisor de tensión. Por lo tanto, los circuitos en serie, eso ya lo explicaré más adelante, más detalladamente, también son divisores de tensión. Dividen el voltaje dependiendo de las resistencias que hay. Bien, los voltajes, la tensión total proporcionada por el generador es la suma de las caídas de tensión de cada resistencia. Efectivamente, como hemos dicho antes, aquí lo veis, como he explicado yo antes, el voltaje, los 5 voltios, tienen que ser los mismos que los voltios que pierda esta, más los 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 que pierda esta. Sumando los voltios que ha perdido cada resistencia, nos tiene que dar los 5 voltios de la pila. Y lo último, las potencias, pues lo mismo. Las potencias que consumen, ya sabéis que la potencia era voltaje por intensidad, las potencias que consume cada resistencia tienen que ser igual a la potencia que consume el generador. ¿Cómo se calculaba la potencia del generador? Pues multiplicando el voltaje del generador por la intensidad. ¿Y cómo se calcula la potencia de cada resistencia? Multiplicando el voltaje de esa resistencia, del que ha caído en esa resistencia, por la intensidad que ha pasado por ella. Bueno, esos eran los circuitos en serie. Lo más importante que quiero que sepáis de aquí es que cómo se asocian, cómo se puede calcular la resistencia equivalente, sumando. Pero los circuitos en paralelo, aquí veis el ejemplo, los circuitos en paralelo tenían demasiado grande, la particularidad de que las resistencias estaban unidas por un extremo y por el otro. Por ejemplo, aquí R1, R2 y R3 están unidas entre sí por la parte superior. Y R1, R2 y R3 por la parte inferior también están unidas entre sí. Esto es como si estuvieran unidas en un solo punto las tres, por un lado y por el otro. Y de ahí unidas al voltaje de la pila. En ese caso están en paralelo y los cálculos para la resistencia en paralelo son más complicados. El cálculo para la resistencia en paralelo se hace de esta forma. El cálculo de la resistencia total. Aquí hay un error en los apuntes. Esto no es R1, sino RT, R total. Tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. 1 partido por la resistencia total es igual a 1 partido por la primera resistencia, más 1 partido por la segunda, más 1 partido por la tercera, y así sucesivamente, dependiendo de cuántas resistencias en paralelo tengamos. Esta es la fórmula matemática para hacerlo, pero fijaos que lo que vais a obtener es el inverso de la resistencia total. Luego tenemos que darle la vuelta a todo. Por ejemplo, si aquí nos sale 1 partido por RT es igual a 1 partido por 500, o 1 partido por 0, o si hacéis todo esto nos sale 0, algo, luego lo que tenéis que hacer es matemáticas, es decir, el RT pasa aquí arriba y este resultado numérico pasa aquí abajo. Luego sería 1 partido por ese resultado numérico para obtener RT. No sé si lo estáis entendiendo. Ahora veremos un ejemplo más detalle de cómo se hace con otro tipo de fórmula. Y características que tiene. Ahora la intensidad no es la misma para todas las resistencias, sino que la intensidad se divide. La intensidad total es la intensidad que pasa por la primera resistencia, más la que pasa por la segunda, más la que pasa por la tercera. ¿Y cómo se obtienen cada una de esas intensidades? Dividiendo el voltaje de cada resistencia entre el valor de dicha resistencia y calcularíamos la intensidad de esa resistencia. Pero esos cálculos os enseñaré más adelante. Lo que sí tenéis que ver, aquí lo veis en el ejemplo, es que hasta aquí la resistencia es la total, hasta que llega aquí. Pero por aquí se divide la total en una resistencia I1, por aquí pasa una resistencia I2 y por aquí pasa una resistencia I3. No se ve muy bien, pero esto es I3. Y al final esas tres resistencias, esas tres intensidades se vuelven a juntar al llegar aquí y por este cable hasta volver a la pila vuelve a estar la intensidad total del circuito. Es decir, la intensidad total, la que sale del generador o pila, es la suma de todas las intensidades de las resistencias que están en paralelo. De lo que
lo que más quiero que sepáis de aquí para hacer los problemas que os voy a mandar es cómo se calcula la resistencia equivalente. Y ahora os diré algunos trucos. Pues, más cosas que debemos saber de aquí. Que el voltaje total es igual al voltaje de cada una de las resistencias. En el caso de las resistencias en serie, no. En las resistencias en serie, cada voltaje, la suma de los voltajes de las resistencias era igual al voltaje total, al de la pila. Aquí no. Y os explico por qué no. Fijaos, otra vez en el circuito. Como os he dicho antes, aquí teníamos todo el voltaje y aquí 0 voltios. Imaginaos que esta pila es de 5 voltios. Por lo tanto, mientras exista un cable que esté conectado al positivo, cualquier cable que esté conectado al positivo tiene siempre aproximadamente esos 5 voltios. Por lo tanto, si yo sigo el cable por aquí hasta llegar a este extremo de esta resistencia, aquí en este punto, antes de entrar a la resistencia 1, tengo 5 voltios. Si sigo el cable por aquí, antes de entrar a resistencia 2, tengo 5 voltios. Y si sigo el cable por aquí, antes de entrar a resistencia 3, tengo 5 voltios. Si hago lo mismo por el lado negativo, es decir, 0 voltios, en este lado de la resistencia 1 tengo 0 voltios, si sigo el cable por aquí, en este lado tengo 0 voltios, y si sigo el cable por aquí, en este lado tengo 0 voltios. Luego en cada resistencia tengo en un lado 5 y en otro 0. La caída de tensión, ¿cuál es? 5 menos 0, 5. Luego aquí tengo 5 voltios, aquí van a caer 5 voltios y aquí van a caer 5 voltios. Los mismos que tengo en la pila. Trucos, ahora os voy a enseñar algún truco para hacer los cálculos de las resistencias en paralelo. El circuito mixto no lo vamos a ver. Para calcular la resistencia total en paralelo os voy a enseñar algún truco con una fotocopia que he hecho para eso. Bueno, en estos dos folios que os he dejado también en la página web, os explico las formas que hay de calcular las resistencias en paralelo. Esta primera que veis aquí es la que aparece en los apuntes que también os he dado yo. Es decir, si tenemos tres resistencias que es en paralelo de, por ejemplo, 10, 20 y 50 ohmios, están en paralelo porque están unidas por un lado y por el otro, ya lo sabéis, pues la primera forma era 1 partido por la resistencia total es igual a 1 partido por la primera más 1 partido por la segunda más 1 partido por la tercera. 1 partido por 10 es 0,1, 1 entre 20 es 0,05 y 1 entre 50 es 0,02. Si sumamos todo eso nos sale 0,17. Pero recordad, esto es 1 partido por la resistencia total. Para calcular la resistencia total hay que despejar. Por lo tanto, en matemática ya sabéis que pasamos la incógnita que está en este lado dividiendo la pasamos a este lado multiplicando y el 0,17 que está aquí multiplicando lo bajamos aquí dividiendo. Por lo tanto sería la resistencia total 1 entre 0,17 que sale 5,88. Otra forma de hacerlo es poner esto mismo, pero ponerlo de esta forma. La resistencia total sería igual a 1 partido de 1 partido por la primera, más 1 partido por la segunda, más 1 partido por la tercera. De esa forma lo que hacéis es que debajo del primer uno del dividendo calculáis todas las fracciones. 1 partido por 10 es 0,1, 1 partido por 20 es 0,05, 1 partido por 50 0,02. Sumamos todo, saldría 0,17. El 1 del dividendo sigue arriba, 1 partido por 0,17 que es el divisor y 5,88 igual que salía ahí. Podéis elegir la forma que queráis cuando haya 3 o más resistencias. Cuando haya 3 o más resistencias hay que hacerlo de alguna de estas dos formas. Pero hay unos trucos matemáticos que están en esta página en los casos en los que hay solo 2 resistencias. Y hay 3 trucos. El primero, que os sirve para los 3. Si solo tenéis 2 resistencias, la fórmula es más fácil. Multiplicamos las 2 resistencias arriba y las sumamos abajo y hacemos la división. En este caso es 40 y 20. Pues 40 por 20 dividido entre 40 más 20. Y nos sale 13,3. El segundo truco, si las dos resistencias son iguales, la resistencia equivalente es la mitad de una de ellas. Si hacemos la cuenta veréis que nos sale 20, la mitad. Y el tercer truco, si una es mucho más pequeña que las otras o una es mucho más grande, aquí pone 50 kiloohmios, ya sabéis que kilo es lo mismo que 1000, luego serían 50.000 ohmios y la otra 2. En ese caso, la resistencia equivalente es aproximadamente igual que la más pequeña, aquí lo veis. ¿Vale? Pues con esto tenemos que hacer los ejercicios que os pongo en la página web, ¿de acuerdo?